Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato que organiza el Programa Universitario de Bioética y el Colegio de Ciencias y Humanidades. El día de hoy tendremos como tema conceptos fundamentales o básicos de género y estará a cargo de las profesoras Julia Luna y Gema Góngora, de quienes leeré su síntesis curricular. Gema Góngora Jaramillo es filósofa y maestra en docencia para la educación media superior por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora e investigadora de tiempo completo de las asignaturas de Filosofía 1 y 2 en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. Es autora del libro Filosofar en el aula, una aproximación a la hermenéutica de la filosofía en el bachillerato. Actualmente es la secretaria de Programas Institucionales de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades. Fue parte de la comisión que diseñó el programa de estudios de la nueva asignatura de Igualdad de Género que se implementará en su modalidad de pilotaje en el Colegio de Ciencias y Humanidades a partir de este semestre. Y también tenemos la presencia de Julia Rosalía Luna Vilchis, quien estudió la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con 14 diplomados de especialidad y numerosos cursos de actualización en temas de psicoanálisis, psicoanálisis del mito, historia del arte, estética, ética clásica y contemporánea, derechos humanos y género. Es profesora de asignatura de las materias de Filosofía 1 y 2 y de temas selectos de Filosofía 1 y 2 en el CCH Sur. Ha participado en grupos de trabajo de los programas institucionales de tutorías y asesorías en el programa preventivo y de atención al fracaso escolar, PAES, cursos sabatinos, intensivos, PAL, entre otros, en la creación y aplicación de guías y exámenes extraordinarios. Fungió como responsable central del programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en la Dirección General del CCH de 2010 a 2014. Ha organizado y participado ciclos de conferencias en temas de humanidades y ciencias sociales, sexualidad, erotismo y amor, derechos humanos, feminismo y género para los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. También ha diseñado e impartido cursos de formación y actualización docente en las materias de filosofía, temas selectos de filosofía y el programa de tutorías. Ha participado en seminarios de formación docente interdisciplinarios y disciplinarios. Ha sido organizadora y asesora en comités de organización de eventos y concursos para docentes y estudiantes en el programa de Jóvenes a la Investigación, en el concurso Leamos a la Ciencia para Todos, las Olimpiadas del Conocimiento, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, entre otros. Actualmente participa en el equipo de trabajo de la Secretaría de Programas Institucionales a cargo de la maestra Gema Góngora Jaramillo, de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, y para el Programa Universitario de Bioética es un honor contar con la presencia de las profesoras Gema Góngora y Julia Luna. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes, pues muchas gracias. Buenas tardes, maestro, doctor Ángel Alonso. Buenas tardes, maestra Julia. Es un placer estar con ustedes acompañándonos en este momento y también saludo a la amable audiencia que nos acompaña. Pues efectivamente la maestra Julia y yo vamos a estar platicando de nociones básicas de género y bueno, pues para ello me voy a permitir compartir la pantalla. Vamos a estar en un diálogo, la maestra Julia y yo. Esa es la dinámica de la sesión de hoy, un diálogo. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ah, bueno, pues muy bien. Pues arrancamos entonces. Bueno, a ver, voy a agrandar la pantalla. Creo que ya se ve mejor, ¿verdad? Ya. Sí, bueno. Bueno, pues en primer lugar, cuando el doctor Ángel Alonso nos comentó que teníamos que hablar de nociones básicas de género,
pues la primera gran inquietud es precisamente pensar qué es el género, ¿no? Porque el género pues, se puede ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, pero bueno, principalmente pensamos la categoría de género como precisamente eso, un concepto o una categoría de pensamiento y de lenguaje que usamos para identificar y nombrar los diversos elementos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el género es un concepto, un constructo, una construcción que parte del pensamiento y que parte del lenguaje y que se construye en el pensamiento y en el lenguaje, pero que no está, digamos, en la diversidad del mundo. En la diversidad del mundo estamos las personas, pero las personas necesitamos nombrarnos, necesitamos pensarnos y necesitamos de alguna manera crear un principio de clasificación y el concepto de género para eso nos ayuda. Entonces, cuando nosotros decimos, mira, esa niña o ese niño, estamos incluyendo esta categoría de género. Soy una mujer, soy un hombre, ahí viene la maestra, ahí viene el maestro, me lo dijo la señora, el señor, amo a mi gata, amo a mi gato. Pero si se dan cuenta, estos conceptos parten de un concepto anterior y muy importante que se llama dualismo o binarismo, que es pensar la realidad, que es una realidad muy diversa, es pensar esta realidad a partir de esquemas de lo masculino y esquemas de lo femenino, y a partir de ahí, pues nos vamos construyendo. A ver, paso a la siguiente. Bueno, justamente, precisamente desde el pensamiento filosófico, podemos pensar que existen estas dos formas de organizar la realidad. En primer lugar, tenemos esta forma muy tradicional y esta forma con la que tanto la filosofía como otros tipos de pensamiento se han construido, que es el dualismo o binarismo, y también existe otra forma mucho menos popular y mucho menos usada, pero que también es una manera de pensarlo desde la filosofía, que es el monismo. Y bueno, el dualismo binarismo, como su nombre lo indica, hace alusión a dos. En cambio, el monismo hace alusión a una unidad. Y entonces nosotros, si nos damos cuenta desde que nacemos y a medida que vamos creciendo y asumiendo nuestra realidad, asumiendo nuestro pensamiento y asumiendo nuestro lenguaje, pues vamos nosotros conceptualizando a partir de estos binarismos. Vida, muerte, día, noche, malo, bueno, materia, espíritu, sensación, razón, emoción, pensamiento, hombre, mujer, ¿no? Pero desde la perspectiva del monismo, se considera que la realidad es una unidad que se compone de diversas expresiones o modos de ser, no nada más estas que se anteponen, sino que existe una gran diversidad. Los conceptos duales son percepciones reducidas y esquemáticas de la realidad, pero bueno, necesarias al fin y al cabo para ir pensando esta realidad. Y justamente la idea central aquí es que la realidad es más diversa que lo que plantearía el binarismo o el dualismo. Bueno, fíjense que con el binarismo empezamos a atribuir características de lo que vamos a ir entendiendo por femenino o masculino. Y pongo aquí pues este ejemplo de la luna y del sol, precisamente porque nosotros consideramos como cultura que la luna es femenina y el sol es masculino. Y al decir el sol y la luna, también estamos generando una serie de características. La luna es misteriosa, es mágica, es secreta, es noctámbula, y entonces todas esas características se empiezan a construir y empezamos a decir, esto es lo femenino. Y el sol, por lo tanto, es magnánimo, es enorme, es el que nos da la vida, es el que al final nos da el ser, y bueno, en ese sentido, el sol es masculino. Pero si nosotros cambiamos la perspectiva cultural, tenemos, por ejemplo, que en la cultura alemana, cuando ellos consideran pues la concepción, esta concepción pues distinta. Entonces, para ellos es el, luna y la sol, ¿no? Entonces, el sol es femenino para ellas, para ellos y para ellas,
y la luna pues es masculino. Entonces, en una anécdota graciosa, alguna vez una alemana me comentaba que a ella le daba mucha risa cuando llegó por primera vez aquí a México y vio precisamente estos adornos en una puerta y vio al sol así con el bigotazo y le dio justamente mucha risa porque decía, es que yo nunca había visto a la Sol con un bigote, porque la Sol es femenino. Y entonces yo le pregunté, pero por qué la Sol es femenino en este caso? Y decía, bueno, porque la Sol es fertilidad, es lo que nos da la vida, y entonces todos estos elementos los relacionamos con lo femenino. Entonces, como vemos, nuestro binarismo y nuestra forma de construir lo femenino y lo masculino va a depender mucho de la cultura en la que nos encontremos, de nuestra dimensión histórica y de otros elementos. Y fíjense qué importante, porque de hecho cuando nos preguntamos acerca de nuestro propio ser, respondemos con estas categorías binarias. Cuando nos preguntamos qué es el ser humano desde la filosofía, tendemos a poder responder desde el binarismo y lo importante aquí es empezar a romper estas categorías binarias. Si nos remontamos a toda la historia de la filosofía, nos damos cuenta que que regularmente cuando nos preguntamos qué es el ser humano, antes de preguntarnos qué es el ser humano, decimos qué es el hombre, ¿no? Decimos qué es el hombre. Y muchas veces nos hemos justificado desde la filosofía diciendo, no, 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 pero cuando hacemos la pregunta de qué es el hombre, en realidad estamos diciendo qué es el ser humano. Pero aquí pongo los signos de interrogación porque no siempre y no necesariamente, porque la verdad es que muchas veces la definición de mujer se va a derivar de la definición de hombre. Entonces, por eso aquí les ponemos a Adán y Eva, porque precisamente primero se define qué es el hombre masculino, qué es el hombre, y a partir de las características del hombre y de lo masculino, empezamos a preguntarnos las características de lo femenino, ¿no? Y bueno, pues si nos vemos les decía, en la historia de la filosofía, vamos a tener muchos de este tipo de referencias. La mujer es un hombre no tan virtuoso. La mujer es un hombre no racional. La mujer es un hombre, pero siempre entonces la mujer parte de la definición de hombre. Y entonces pareciera que la mujer es un producto de la categoría hombre. La categoría mujer se deriva de la categoría hombre, pero pues en realidad lo que no en todas las filosofías y no en todos los pensamientos filosóficos se parte de esta concepción. También es cierto que cuando decimos qué es el hombre, muchas veces efectivamente sí nos referimos a qué es el ser humano. Y entonces, bueno, a partir de toda esta concepción, pues tenemos una serie de lugares comunes que solemos aplicar o solíamos aplicar antes con mayor frecuencia, ahora con mucho menos frecuencia, ¿no? Pero todavía podemos escuchar comentarios como las mujeres sienten, los hombres piensan, las mujeres son emocionales, los hombres son racionales, las mujeres son amorosas, los hombres son fríos, las mujeres son irracionales, los hombres tienen capacidad para formar juicios, las mujeres imaginan, los hombres crean, las mujeres son débiles, los hombres son fuertes, las mujeres son pasivas, pues los hombres son activos. Y esta serie de características vienen a partir de esta definición de qué es el hombre y qué es la mujer. Pero pensamos pues entonces que desde una perspectiva binarista, al ser humano se le reduce entonces a dos categorías con dos dimensiones, la categoría mujer y la categoría hombre. Y a la categoría mujer le colocamos la dimensión sensible y emocional, ¿no? Por eso aquí está la mujer con flores y con mariposas saliéndole de su cabeza, mientras que al hombre se le categoriza con la dimensión racional y cognitiva. Precisamente por eso aquí está todo el engranaje de la mecánica del pensamiento. Entonces, si la mujer piensa y es emocional, perdón, si la mujer es sensible y es emocional, pues la mujer no es racional ni cognitiva. Y al revés, si el hombre es racional y cognitivo, no se puede dar permiso para disfrutar de esta dimensión sensible y emocional. Y bueno, la situación es que si nos comprometemos con el concepto de ser humano,
pero digamos, lo hacemos anterior a la idea de sexo y a la idea de género, la respuesta pues puede ser mucho más compleja porque la respuesta es diversa. Por eso aquí pongo precisamente las banderas, ponemos precisamente las banderas de la diversidad y pues todas las personas en sombra, porque lo que está mostrando es que ni tenemos sexo ni tenemos género en el momento de concebir al ser humano. O sea, el ser humano tiene los atributos del sexo y los atributos del género, pero no podemos definir al ser humano por estos atributos, como ya lo vamos a ver ahorita en un momento. Precisamente una forma de comenzar a responder la pregunta es por medio de las dimensiones humanas. ¿Qué es lo que sí tenemos como dimensión humana? Y si nos damos cuenta, aquí rompemos con estas dos categorías y rompemos con estas dos dimensiones y nos damos cuenta que el ser humano es mucho más amplio y tiene mucho más complejidad que lo que podemos definir a partir de una definición de sexo o de una definición de género. Y entonces aquí vemos que tenemos cuerpo, que tenemos mente, que tenemos emociones, que tenemos espiritualidad, que tenemos cultura, que tenemos historia, que tenemos política, que tenemos comunicación, que tenemos sexualidad, que tenemos género, pero que tenemos un montón de cosas y que estas dos categorías de sexo y género no pueden definir en su totalidad al ser humano, porque solamente son partes de las características que le asignamos al ser humano. Y bueno, justamente, nada más explico rapidísimo qué es esto de las dimensiones humanas. Las dimensiones humanas son categorías también de pensamiento, igual que el sexo, igual que el género, pero estas categorías de pensamiento no son rígidas, sino flexibles y no están separadas, sino que buscan ser expresiones de una misma unidad. ¿Qué unidad? La unidad llamada persona, ¿no? O la unidad llamada humano. Se encuentran profundamente interrelacionadas y se van desarrollando en conjunto, pero también de forma diferenciada. También se pueden ver reducidas, ya que no son una esencia, sino una dinámica. Entonces, muchas veces desarrollamos algunas dimensiones, pero no desarrollamos completamente otras dimensiones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo me he desarrollado en lo político, pero no me he desarrollado tal vez tanto en lo social. O me he desarrollado en lo cognitivo, pero me falta desarrollar a nivel emocional, ¿no? Y aunque son personales, su desarrollo o reducción no depende completamente de las personas, sino del conjunto social. Es decir, tiene que ver con que nuestra sociedad permita o no permita el que nosotros como individuos, como personas, podamos ir desarrollando una u otra. Y bueno, aquí les presento estas categorías o estas dimensiones humanas, son algunas de las que podríamos nosotros mencionar, pero no son las únicas, les comento. Solamente son algunas de las que podríamos pensar y fíjense qué interesante, porque en estas dimensiones humanas ya no solamente tenemos dos, sino que tenemos la dimensión corporal, la dimensión sexual, la dimensión emocional y sensible, la dimensión histórica, política, comunicativa, moral, espiritual, social, cognitiva. Es decir, somos una entidad mucho más compleja que no se reduce solamente a una o dos categorías. Pero fíjense que justamente desde una estructura binarista y desde una estructura patriarcal, que al ratito vamos a aclarar esto de qué es una estructura patriarcal, solemos fragmentar al ser humano y en ese sentido permitimos que el ser humano se desarrolle más en algunas dimensiones o se desarrolle menos en otras dimensiones. Por ejemplo, regularmente a la mujer pues se le da permiso, socialmente se le motiva a que desarrolle pues su dimensión emocional y sensible, ¿no? Las mujeres sí pueden expresar sentimientos, sí pueden expresar emociones, o su dimensión corporal. Las mujeres sí pueden ver si se ven bellas, si no se ven bellas, cuál es su imagen corporal, su dimensión espiritual también, y finalmente su dimensión comunicativa, ¿no? Las mujeres podemos platicar de muchas cosas, podemos hablar de muchas cosas y no tenemos como esta situación de observancia o de castigo mientras lo hagamos en el ámbito privado.
Ahora que si lo hacemos en el ámbito público ya cambia mucho la situación. Pero vean, en el caso de los hombres o de lo que nosotros asignamos en el ser humano como varón o como hombre, pues podemos decir, se desarrolla este ámbito de lo moral, el ámbito de lo cognitivo, de lo social, de lo sexual. Y aquí diremos, bueno, pero ¿por qué las mujeres, si se les da el permiso y se les impulsa a desarrollar su dimensión corporal, por qué no sexual? Porque efectivamente a las mujeres se nos ha objetivado y como un cuerpo asexuado, porque el que da el poder de la sexualidad o el que genera el poder de la sexualidad, pues es el hombre, ¿no? Por eso dicen el hombre es activo mientras que la mujer es pasiva. Y precisamente por eso queda de este lado la política, la historia, todas estas dimensiones son dimensiones que están regularmente en el ámbito de la vida pública, mientras que estas otras dimensiones son dimensiones que están en el ámbito de la vida privada. Sin embargo, esta división tajante que surge a partir de este binarismo en la forma de pensar y en la forma de remitirnos en el lenguaje y esta estructura patriarcal, pues lo que hace, como vemos, es fragmentar. Pero en realidad el ser humano no es una fragmentación, es una unidad. Y todos los seres humanos tenemos estas dimensiones. Lo que pasa es que a veces las tenemos permitidas expresarlas a manera pública o desarrollarlas y a veces no lo tenemos permitido. Eso depende del tipo de sociedad, del tipo de cultura y del tipo también de familia y el tipo de vida que llevemos, ¿no? Cada uno de los seres humanos. Y bueno, pues básicamente eso sería la parte introductoria y ahora sí ya vamos a entrar directamente a la parte de las nociones de género, las más importantes, y para ello voy a dejar de compartir. Ok. Ok, Julia, adelante. No sé si quieras abonar algo de lo No, anterior. mejor prefiero que me ayudes con la presentación. Mi internet está medio feo y Ajá. entonces, para estar viendo las imágenes y que ya yo vaya empezando a trabajar. A ver, espérame tantito, estoy abriendo. Si hay algún comentario, alguna pregunta que quisieran abordar antes de que empiece yo con la segunda fase, con todo gusto. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Ya se deje, va. Ah, perfecto. Entonces tú me vas diciendo, Julia. Sí, perfecto. Vamos presentando estas nociones básicas de género, precisamente pensando en la idea de Roland Barthes cuando está trabajando fragmentos de un discurso amoroso. Nosotros estábamos pensando, bueno, ¿cuáles son los temas, el ABC que se tiene que trabajar? Roland Barthes se pone a trabajar precisamente las tópicas o los textos que son básicos para comprender un ideario amoroso. Entonces, con esta idea, estamos vinculando lo que son las dimensiones humanas con cierto vocabulario técnico. Que ya precisamente a partir de estos antecedentes que estamos nosotros trabajando, se van a percibir en un uso del lenguaje. Todo el tiempo la filosofía tiene una conciencia del lenguaje. Todo el tiempo nosotros estamos dotándole una cierta fundamentación. Por eso va a tener las dimensiones de las palabras un peso ontológico, un peso metafísico, un peso ético. Ajá. Vamos a la primera imagen. Sí. Y pues bueno, la primera palabra es la palabra sexualidad, el toro por los cuernos. Nosotros cuando nacemos como individuos estamos ya atravesados por el lenguaje de los otros, no solamente de nuestros padres, sino de nuestra comunidad. Entonces, estoy poniendo aquí la imagen de estos zapatos. Estos zapatos, pues bueno, cualquier individuo en cualquier cultura lo va a estar utilizando, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a dotar de significado a ese ente que está apareciendo en el mundo. Le decimos niña, le decimos niño, le vamos dotando de significantes y entonces allí empieza este proceso. El psicoanálisis se va a llamar sexuación.
Es gracias al entorno familiar y cultural que se va a construir esta imagen de la sexualidad. Y entonces, mientras Freud va a estar diciendo que el niño es perverso y polimorfo, y creo que se entiende esta metáfora porque no es que sea malo de nacimiento, no, es que va a tener todas las posibilidades que se van a desarrollar y poco a poco va a empezar a generar una identidad por sí misma y por su entorno. Y entonces, en otros discursos, la cuestión del sexo hace referencias a características físicas, biológicas, pero nosotros vamos a retomar esta idea de que el individuo se va a construir por lo menos en 3 niveles, en una dimensión real, en una dimensión simbólica, en una dimensión imaginaria. Por lo tanto, desde que el individuo es un bebé, va a pasar por un proceso complejo y se va a apropiar de su corporalidad. Michel Foucault, en su proyecto de la historia de la sexualidad, va a estar también a retomar este término, que es un término básico. Y así como género, sexualidad es un término problemático. De acuerdo a la cultura que nosotros estamos viviendo y de acuerdo a la condición sociocultural, vamos a estar viendo que los individuos se apropian de su ser. Y entonces, somos seres sociales, somos seres históricos, somos seres sensibles, somos seres sexuales. Vamos a la siguiente. Es un vocabulario técnico, es una problematización, por eso precisamente no podemos hablar de definiciones en filosofía. Sí, Gemma. Sí, Julia, como que te estás perdiendo un poquito, te trabas un poco, entonces, ¿por qué no apagas tu pantalla para que te puedas escuchar mejor? Ok, perfecto, apago mi pantalla. Ajá. Ajá. Y sí, y nada más yo agregaría que justamente sexualidad es un término mucho más de carácter biológico que está mucho más relacionado con el término de desde que nacemos, con qué genitalidad nacemos, cuál es nuestra carga genética, cuál es toda, digamos, toda la parte que nos puede definir como, como macho, como hembra, como, no como mujer y como hombre. Aquí aclaro, sino como masculino, como femenino, como lo que decíamos, biológicamente macho, hembra, masculino, femenino. Y ese es el espacio de la sexualidad, pero bueno, incluso como dice la maestra Julia, pues la sexualidad se ha visto también, se ha visto que también es un concepto que necesita construirse, ¿no? No es un concepto determinado, sino es un concepto en construcción. Exacto. Sí, adelante. ¿Nos vamos al otro? Perfecto, y además es un concepto histórico. No concebimos a las sexualidades de la misma manera. Empiezo con esta imagen como de juego, es la identidad sexual o la identidad de género. De acuerdo a la cultura, de acuerdo a la historia, de acuerdo a los modelos de familia, de acuerdo a los modelos de individuos, nosotros nos vamos a construir una identidad sexual. Puede concebirse como una identidad de género, pero hay una dinamicidad en la construcción. No es una entidad para siempre. Nosotros todo el tiempo nos vamos a estar construyendo. De hecho, apelo mucho a los discursos de Michel Foucault, sobre todo a Michel Foucault de 1984, en la historia de la sexualidad 2. ¿Por qué? Porque el individuo se construye históricamente como una experiencia. Este individuo lo va a estar haciendo de manera procesual y entonces, desde que toma conciencia de sí, va a estarse manejando en una diversidad. Por ejemplo, en la India tenemos que existen los ijras. Los ijras son individuos que se casan simbólicamente con Krishna y que ellos van a constituir un tercer sexo o tercer género. Igual nosotros vamos a tener una experiencia muy peculiar aquí en las identidades sexuales no necesariamente son identidades genitales. Vamos a estar viendo que por esta permeabilidad de la cultura y por este trabajo de apropiación del individuo, vamos a estar viendo que se puede estar trabajando lo masculino
lo femenino y lo intersexual. Ajá. Esto me va a permitir constituirme y verme a mí mismo desde un sexo biológico. No solamente cómo yo me veo, sino cómo yo me estoy presentando, cómo yo me estoy sintiendo. La dimensión emocional va a ser importantísima, sobre todo en el paradigma contemporáneo de la sexualidad, a los cuales les debemos los antecedentes a Simone de Beauvoir y a Michel Foucault. Simone de Beauvoir, que está viviendo la Francia de la posguerra, está conviviendo con Albert Camus, que está conviviendo con Jean-Paul Sartre, y que ella, en su proyecto personal, que empieza siendo existencialista, se hace una pregunta muy simple: ¿qué implica ser mujer? Y entonces ahí se rompe el paradigma ius naturalista del término respecto de la mujer. La mujer se construye a sí misma. La mujer no nace, la mujer se hace. Y obviamente, en consecuencia, si la mujer se hace, también el hombre se hace. Todo el tiempo nos vamos a estar moviendo en diferentes dimensiones socioculturales. Por eso la definición contemporánea, por ejemplo, en psicología, respecto del ser humano, es que somos entes biopsicosociales y hay que incluir históricos. No podemos hacer un eterno femenino ni un eterno masculino. Debemos de acotarlos, debemos de explicarlos. ¿Quieres complementar algo, Gemma? Sí, que desde toda una perspectiva de género hay que saber distinguir claramente sexo de género. O sea, regularmente sexo hace alusión precisamente a todo este aparato biológico, y el concepto de género, vean, tiene una historia interesante porque el concepto de género nace de la idea de sexo psicológico, ¿no? Que se decía, es que además de tener un sexo, los seres humanos tenemos algo que se llama sexo psicológico. Pero después esto de sexo psicológico se vio y nos fuimos dando cuenta de que el concepto sexo psicológico pues quedaba muy pobre. ¿Por qué? Porque seguía enclavado en este especie de determinismo biológico de los seres humanos, y los seres humanos no estábamos determinados, sino que los seres humanos, ¿cuál es gran parte de nuestra naturaleza? Pues la libertad. De hecho, esa es como la gran condición humana, la libertad. Entonces se cambió esta idea de sexo psicológico y empezó a evolucionar por la de género, y definitivamente sí, esta idea de género ya no está enclavado en esta idea de lo sexual, sino que el género ya se concibe como una construcción que es completamente social, cultural, que tiene que ver con cómo nos vamos construyendo en el lenguaje, cómo nos vamos construyendo en lo imaginario y cómo nos vamos construyendo en todas estas otras dimensiones históricas, dimensión política, de las que hablamos hace un momento. Adelante, Exactamente. Julia, ¿quieres que pasemos a la otra? Sí, por favor, Gemma, gracias. Viene, precisamente ponemos esta imagen diluida de colores que es la expresión de género. En la expresión de género vamos a estar viendo la riqueza de la cultura respecto a la experiencia de la sexualidad humana. No existe un fundamento biológico en el comportamiento y en la expresión del individuo cuando se está manifestando respecto de sí mismo y respecto del otro. Como bien estabas diciendo ahorita, John Money y Dan y John Hampton son psicólogos que están trabajando desde la investigación biomédica y quieren comprender qué es eso que te hace a ti individuo. Pero la metáfora se cae. Empiezan con este trabajo endocrinólogo, pediátrico, pero van a concluir que las identidades se van a construir por la crianza, por la socialización. Entonces, cuando nosotros nos expresamos, ¿qué expresamos? Punto, y regreso otra vez con Foucault. Las expresiones de género son expresiones sociohistóricas. Y entonces, en otras épocas,
hay niveles de tolerancia y de expresión respecto de lo masculino y respecto a lo femenino, que ya en estas épocas, sobre todo en algo que él considera históricamente como época victoriana, se van a reducir hacia lo masculino y lo femenino. Entonces, vamos a estar viendo que en Grecia, en Roma, en la Edad Media, en el mismo Renacimiento, hay una tolerancia de expresiones sexuales y tenemos muchas formas de relacionarse sexualmente entre hombres y mujeres, pero después de la época victoriana, que es mediados del siglo XVIII, inicios del XIX, se empieza a esquematizar y se empieza a mitificar todo lo anterior, diciendo que es extraño, que es bárbaro, que no es posible, que solamente tiene que estar lo tradicional, lo hombre, lo mujer. Y entonces esto va a fortalecer un esquema que ya está presente y que me va a llevar al siguiente término. Ajá. Yo nada más agregaría aquí en expresión de género que hay que distinguir identidad de género de expresión de género. Identidad tiene que ver con la forma como yo me veo a mí misma, a mí mismo, cómo yo me concibo. Y la expresión es cómo yo quiero mostrarle al mundo, cómo yo quiero mostrarle al fuera, cómo yo quiero mostrarle a la gente que está afuera quién soy, ¿no? Entonces, muchas veces la identidad y la expresión de género, eh, digamos, desde una perspectiva tradicional, pues se casan o conjugan, ¿no? Yo me concibo como una mujer y tengo la expresión social, cultural que se dice de una mujer. Entonces, suelo vestirme de una manera, suelo hablar de una manera, suelo peinarme de una manera, me maquillo tal vez, y tengo toda una serie de formas en las que yo me voy a expresar y voy a identificar mi expresión con mi identidad según los parámetros tradicionales o según los parámetros que el patriarcado determina, pero otras tantas veces no. Otras tantas veces yo puedo tener una identidad de género y quiero expresarme de otra manera. O al revés, o sea, o sea, es muy diverso la manera en cómo yo puedo expresar el género y romper precisamente con estas preconcepciones de cómo debe de ser la expresión de género de una mujer, de un hombre o de otras realidades, ¿no? De otras posibilidades. Adelante, Julia, seguimos, ¿verdad? Sí, sí, vamos al siguiente término, los estereotipos de género. Que está muy Los relacionado. estereotipos, exactamente, precisamente, si ustedes se van dando cuenta, estamos jugando como con piezas de ajedrez. Y por eso me puse a jugar con estos monitos y uno está maquillado, porque precisamente, ¿qué es un estereotipo? Es una imagen fija, es algo que nosotros queremos que quepa dentro de un diseño, pero los estereotipos como tales son socioculturales, son históricos, no son naturales. La idea del estereotipo va a ser muy problematizada sobre todo en la segunda ola del feminismo. La primera ola, muy vinculada con los derechos humanos, van a estar trabajando la cuestión de el tener una persona frente a la ley y frente al Estado. Pero la segunda ola, lo que más va a criticar con rudeza y con ferocidad, va a ser precisamente el estereotipo de género. Esa idea de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de que las mujeres son puro sentir, pura pasión, puro amor, y de que los hombres están pegados a la metáfora de la lobosidad. Eso es algo que nos han vendido de manera sociocultural y como estereotipos funcionan para ciertas cosas, pero no para la vida cotidiana. Ajá. Los estereotipos son imágenes asociadas a una conducta que nosotros esperamos que sea reiterada. Y de hecho es una cosa muy interesante. Hace poco estaba escuchando a Ana de Miguel en una conferencia. Ana de Miguel es una filósofa feminista española muy interesante y comentaba a una de las participantes en esa mesa, estamos nosotras en contra de los estereotipos de género, pero ¿qué vamos a hacer con la cultura de la princesa? ¿Por qué? Porque ahorita tengo una nieta y mi nieta está bombardeada con el discurso de Disney respecto de las princesas.
Entonces, ahí se ve la dinamicidad. Ajá, ahí se ve la parte histórica de lo que nosotros estamos trabajando y problematizando. El ente, el ser humano, no está aislado de su cultura. En este segundo capitalismo que nosotros estamos viendo, lo que más se venden son precisamente estereotipos, a partir del target de la mercadotecnia. Los estereotipos, obviamente, pretenderán venderse como fijos, pero nunca son fijos. Son estereotipos dinámicos. Vamos, si quieres, a la siguiente imagen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ya con la tercera ola del feminismo? Va a estar hablando abiertamente y problematizando el tema de la diversidad sexual. No hay un eterno masculino, no hay un eterno femenino, siempre somos diversos. Y en esta época, ¿a qué estamos apelando? El derecho a la diferencia, el derecho a la disidencia. Temas como los que ahorita estamos nosotros trabajando, hace 10 años eran impensables. Y hace 20, no se diga. ¿Por qué? Porque las ideas tradicionales todavía estaban pegadas en el discurso tanto público como privado. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? No es que existan más gays y lesbianas y bisexuales y asexuales y transexuales. Es que en otras épocas no se les permitía la expresión. Y en estas épocas, apelando a la diversidad sexual, a la tolerancia y a la inclusión, nosotros estamos hablando de sociedades diversas. ¿Quieres comentar algo, Gemma? Pues sí, efectivamente que antes el término diferente hace alusión a que está fuera de la norma, a que está fuera del estereotipo, a que está fuera de lo que esperamos. En cambio, con este giro de conceptos y este giro de pensamiento, ahora decimos, es que diferentes somos todos. Todos tenemos una diferencia porque todos somos una unicidad y cada quien se expresa y cada quien tiene su propia identidad y en ese sentido la diversidad, tanto la diversidad sexual como la diversidad de género, tienen este rasgo, no es que sea el diferente, el que vamos a señalar, el raro, el que está allá, el que no conocemos, el que no entra en el canon, sino que el diferente somos todos. Nada más que ahora sí podemos expresar y manifestarnos en esta diferencia. Exactamente. Bueno. Vamos al siguiente término. Cuando reunimos esta sopa de terminologías, lo que nosotros inevitablemente vamos a ver es que somos sujetos culturales. Esta conciencia de género es cultural. Esta diversidad de discursos tiene que ver con un mundo global. En otras épocas la filosofía estaba trabajando con una idea más tradicional, más hermética, más cerrada, e inclusive yo pienso en los años 70. En los años 70 va a venir un gran boom respecto del término liberación sexual. No es lo mismo libertad sexual, que es un tema de carácter metafísico, que liberalismo sexual. En los años 70 vamos a estar viendo que van a haber gremios que van a empezar a empoderarse, gremios como la cultura negra, como sociedades de carácter indígena, como mujeres en diferentes latitudes y personas que no han sido vistas por la cultura tradicional. Y entonces la cultura es dinámica. Nosotros todo el tiempo estamos viviéndonos de diferentes maneras. Todos pasamos por este gran ojo del ser. Pero si nos ponemos a ver las manifestaciones culturales y empezamos a ver los diferentes tipos de individuos, este imaginario social, que es la cultura, va a dotarnos diferentes dispositivos para construirnos como hombres, para construirnos como mujeres, para construirnos como sociedades diversas. No es que seamos de repente tolerantes. Ajá. La tolerancia es un resultado de una conquista política, de una conquista histórica y de que hay una manifestación política. Por eso, siguiente término, y empieza a calentarse el escenario,
es precisamente esta lucha por el lenguaje binario. Pongo la imagen del yin yang porque siempre me ha gustado mucho, pero la carga simbólica que implica el yin yang es precisamente la apelación a nuestro sistema de pensamiento. Estamos en Japón, estamos en India, estemos en la cultura occidental, pensamos que lo yin, la parte blanca de este símbolo, es lo masculino. Y hasta el mismo Freud va a pensar que yang es la parte oscura, es la parte incomprensible, que es la parte femenina. ¿Qué es lo que se pretende desde el lenguaje crítico del feminismo? Desestructurar y desmantelar esta dimensión que es de carácter moral respecto del lenguaje binario. ¿Por qué? Porque hay una carga simbólica, porque hay una carga machista. Si nosotros tratáramos de hacer una definición de lo que es el machismo es una forma de entender y de interpretar el mundo en donde se presupone que los hombres o los varones son superiores a las mujeres desde lo simbólico. Cuando se desestructura esta parte simbólica y se ve la complementariedad y de que no necesariamente hay una pugna de lo masculino con lo femenino, se empieza a diluir esta carga moral, ontológica y metafísica que precisamente nos va a estar trabajando el tercer feminismo. Por eso el lenguaje de la E, porque la E implica una inclusión, por lo menos desde el manejo del español. Vamos a la siguiente. Y entonces, ¿qué pasa con el patriarcado? El patriarcado es una forma de organización política, social, que va a dar ventajas a los hombres y no va a permitir a las mujeres decidir sobre sus vidas. Estés en México, estés en la India, estés en Japón, estés en China, estés en los Estados Unidos de América en los años 20 o en 2021, que yo ya no sé si estamos cerca del 22 o no, por eso de estar confinados más de 16 meses dentro de mi casa. ¿Qué implica el patriarcado? El patriarcado implica un sistema mental, un sistema político, una manera de confinar y de separar lo privado y lo público. Philippe Ries y George Duby tienen un proyecto muy interesante de historia que se llama La historia de la vida privada, en donde precisamente se van narrando cómo se van construyendo los dispositivos de lo público y de lo privado, en donde sí podemos participar las mujeres, en donde no podemos participar. Y, esto se liga también con la lucha feminista. ¿Qué es lo que pretenden las feministas, inclusive desde la primera generación, Elsa Nolan de Bush? ¿Qué es lo que quieren? Yo quiero tener un rostro, yo quiero expresarme. Yo estoy en contra de lo que están haciendo estos franceses. ¿Cómo acaba Hollande de Gauche? Como es de esperarse, guillotinada. Ajá, porque la fuerza del patriarcado lo que va a hacer es negar la voz, negar la persona y negar la posibilidad de que se estén expresando las mujeres de esa época. Siempre se ha trabajado en Occidente la idea de que las mujeres no se deben de mover más allá del ámbito local, inclusive en el pensamiento mitológico. En el mito, el héroe es un héroe universal, salva al mundo, salva el cosmos, salva a toda la cultura. Eso en el arquetipo de Moisés. Pero la heroína va a salvar a su hijo, a su papá o a su mamá, a su hermana. Y va a tener el reconocimiento de carácter local. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, los cómics, ya los cómics contemporáneos, Black Widow o La Mujer Maravilla, ya vamos a estar viendo, están rompiendo con esta imagen de patriarcado. Ajá, ¿por qué? Porque se descubrió el famoso Power Femme. El Power Femme se mezcla con mercadotecnia y, por supuesto, muchas de nuestras alumnas quieren ser como Gal Gadot o como Scarlett Johansson en Black Widow. Eso es la cultura del patriarcado. El patriarcado se va a amoldar a los gustos, a las necesidades, al mercado. Ajá. Por eso no es que ahorita juguemos a ser incluyentes, es que funciona política y económicamente el estar manejando ciertos estados de excepción. Pero si yo me caso,
Si yo tengo una pareja, así sea una persona con una ideología liberal, es mi mujer, es mi hija. Sigue habiendo esta carga semántica de posesión y eso es el patriarcado. La posesión, la cosificación de la mujer. Vamos al siguiente término, ¿quieres decir algo, Gemma? ¿Tienes el... Está apagado, está apagado. Sí, perdón. Justamente que el término patriarcado es uno de los términos más polémicos que se tiene tanto en las narraciones del feminismo como en la perspectiva de género y que no ha sido muy aceptado, o sea, que apenas ha sido aceptado en los últimos años porque es un término muy fuerte, porque hace una evidencia política de quién tiene el poder. O sea, el patriarcado tiene que ver con la estructura de poder. ¿Quién maneja el poder en una sociedad y cómo maneja el poder en esa sociedad? Y entonces cuando decimos es que es una sociedad patriarcal o es una sociedad donde existe el patriarcado, no es que estemos señalando o remitiéndonos a un hombre o a una persona del sexo masculino. Estamos refiriéndonos a toda una estructura que está orientada de tal manera que entonces da permiso y dota de poder a lo que se considera un género sobre otro género, ¿no? Y precisamente cuando se habla de empoderamiento, que es un término que viene muy emparejado con el patriarcado, cuando decimos es que el empoderamiento femenino, eso también es otra cosa que asusta y otra cosa que disgusta, porque dicen, pero no, es que, ¿por qué? No se trata de que las mujeres adquieran poder. Yo lo he escuchado varias veces, no se trata de que las mujeres adquieran poder, se trata de que seamos iguales. Pero entonces, precisamente, se contraargumenta que para poder tener una sociedad más igualitaria, sí, las mujeres tienen que adquirir un poder político, por supuesto, un poder económico, un poder patrimonial. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese empoderamiento, difícilmente se puede ir rompiendo con una estructura política que está organizada de tal manera que beneficia a un sector de la población, pero afecta a otros amplios sectores de la población y no nada más me refiero al sector de las mujeres, sino a todas las disidencias sexogenéricas que no engloban o que no entran en este concepto de patriarcado, ¿no? Por eso cuando decimos rompe el pacto, seguramente ustedes lo han escuchado últimamente mucho por ahí, al decir rompe el pacto estamos diciendo eh, es una apelación muy difícil porque lo que estamos diciendo es deja de estar del lado del dominante y vuélvete parte o sea empático con los que han sido dominados históricamente, culturalmente, políticamente, ¿no? Entonces este término patriarcado es un término muy fuerte porque tiene que ver con una situación política de las sociedades. Eso va a hacer referencia a esta idea de mundo androcéntrico. Ajá. El mundo gobernado por lo masculino, por la masculinidad, por la fuerza. Desde Game of Thrones hasta los Avengers, hablando de ciencia ficción. Este mundo androcéntrico siempre va a estar apelando a estas entidades que inclusive algunos feministas se pitorrean, que es la idea del famoso macho alfa. Ajá. El macho alfa es aquel que va a ser el axis mundi, aquel que va a estar rigiendo el orden del cosmos, de la naturaleza, del mundo, de las relaciones, y todo va a girar alrededor de él. Hay textos clásicos como El varón domado, donde precisamente hay esta problematización y eso ya lo estaba trabajando en la primera parte de la charla, Gema. La gran carga que viene simbólica respecto de lo masculino. También el varón se cansa, también el varón se fastidia de este mundo regido desde el axis de lo androcéntrico. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en esta lucha por una igualdad y por una equidad? Vamos a estar viendo que los discursos libertarios van a apelar a una ruptura, a una pérdida de centro, de trabajar una multiculturalidad.
Cuando nosotros estamos apelando a que hay una diversidad, una interculturalidad, una multiculturalidad, una diversidad, es porque el mundo ya no va a ser regido solamente por una parte de la población a nivel mundial. Por ahí decía una pensadora, el feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas. Durante mucho tiempo en el discurso se consideraba que la voz mandante y la voz líder. Ajá. Y entonces por eso ahorita estamos inclusive hablando ya de una cuarta ola feminista. Ahorita ya me voy a concentrar un poquito más para estar mostrando estas últimas terminologías, pero vean que el mundo androcéntrico y el patriarcado tiene no 200, 300 años, son muchos años de cultura y podemos estarlo viendo inclusive en culturas antiguas. Ajá, a veces hay mitificaciones respecto a los aztecas y respecto a los mayas, o inclusive de las migraciones, y nosotros vamos a estar viendo que no, que sí está presente esta idea de que el hombre es el que rige, de que lo masculino es la virilidad. Virilidad es virtus, el que porta el pene, el que porta el falo, el que está cargando este cetro, y de hecho este cetro va a ser un báculo. Ajá. Sobre este callado, recuerden por ejemplo el mito de Moisés, este callado va a dividir a la tierra y va a sacar el agua. Solamente el hombre o lo masculino va a sacar el agua del desierto, no la mujer. La mujer va a ser crucificada y va a ser considerada una bruja. Vamos, si quieren, al siguiente término. Sí. Nada más sí me gustaría aquí justamente comentar que esto lo podemos rastrear Sígueme. muy bien en los diferentes sistemas de pensamiento religioso y pensamiento mágico. Se ha mostrado ampliamente desde la antropología cómo al principio existieron las diosas femeninas, que eran diosas femeninas porque precisamente eran las diosas de la fertilidad, las diosas de la tierra, las diosas de la creación, y estas diosas de pronto fueron perdiendo fuerza y fueron adquiriendo fuerza a medida que iba avanzando el patriarcado, fueron avanzando los dioses masculinos, ¿no? Y la conclusión máxima que tenemos en el pensamiento occidental, pues es Zeus, ¿no? Que Zeus es ya el dios consolidado desde lo androcéntrico y que tiene todo el poder, que tiene todo el permiso y que tiene toda la voluntad. Y entonces tiene todo el permiso, por ejemplo, para poder tener las parejas sexuales que quiera, para poder tener todos los hijos que quiera, para poder tener un comportamiento social que definitivamente va a ser modelado para la población. Entonces, efectivamente, empezamos a tener un modelo androcéntrico que podemos rastrear no nada más en estos elementos, sino en elementos profundamente religiosos y profundamente teológicos y mitológicos y mágicos, y ahí podemos ver cómo se está originando toda esta raíz cultural androcéntrica y patriarcal. Y son muy voraces. Eso es la base sociohistórica y cultural que va a ser el machismo. Estamos poniendo el Coliseo Romano precisamente para mostrar uno de los siendo cultura machista, no están diciéndolo de manera gratuita. ¿Qué es el machismo? Es toda esta herencia, todo este legado que va a estarse cargando en un inconsciente colectivo, donde precisamente se naturaliza la diferencia entre lo masculino, lo femenino y lo diverso, y va a haber una supremacía de lo macho. Pienso, por ejemplo, en la canción de Village People, Macho Macho Men, en los años 70, que está precisamente pitorreándose de esta idea. Sí, atrevas a burlarte tú desde la otra edad. Ajá. La mujer poco a poco va a empezar a percibir, acuérdense que la posibilidad de que las mujeres entren a las universidades va a ser un legado, sobre todo del siglo XX, y lo primero que van a estar cuestionando es precisamente esta cultura machista. No es gratuito que las primeras voces de crítica al machismo sean voces femeninas. Eso en Colette, por ejemplo. Ajá.
donde están en esa resistencia hacia comportarse de manera estereotipada, patriarcalista, machista. En el periodo de las entreguerras, lo hemos platicado mucho en otros lados, precisamente por este cisma que provoca la Primera y la Segunda Guerra Mundial, va a haber movimientos muy críticos de resistencia. Precisamente cuando viene este proceso que va a llamarse el baby boom, las mujeres que ya estuvieron trabajando en las fábricas, que ya estuvieron ganando salarios, que desgraciadamente muchas de sus parejas murieron en las guerras, ya van a empezar a empoderarse y no necesariamente van a aceptar esa naturalización del rol de lo femenino adentro de sus casas. Desde la comida, desde la moda, desde el manejo del dinero, y la sociedad norteamericana va a ser gran ejemplo de eso, va a venir una transformación del discurso machista. Y recuerden que mientras Sigmund Freud está descubriendo el inconsciente y nos está hablando de este malestar en la cultura, su sobrino está haciendo el gran negocio de la cultura del yo en los Estados Unidos. En Estados Unidos de América, en Alemania, hay un manejo muy fuerte de la publicidad y de ahí nos vienen, por ejemplo, no sé, un Halston, nos viene una Coco Chanel. Ajá, por ahí de repente hay algunas personas que te dicen, no, pero Coco Chanel es feminista. No necesariamente. Ella trae todavía manejando estos resabios y este discurso, pero lo que está haciendo es vender una imagen de lo femenino, que sea adaptable, que sea acomodaticio. Todo eso es machismo. No puedo dar una definición, ni Gemma ni Ángel, porque el machismo todo el tiempo se va a estar transformando, es como un pulpo. Si ya nosotros lo estamos tratando de combatir, se nos cuela. Por eso uno de los últimos términos que se trabaja es precisamente micromachismo. Micromachismo que tiene que ver con la vida cotidiana, con los modos de relación entre pares, en donde nosotros por medio de la dinámica del juego, de la moda, del lenguaje, nos percatamos y nos percibimos que seguimos teniendo esta herencia machista. Por esto, el ser feminista es un trabajo continuo de revisión del lenguaje, del sistema mental, del pensamiento y de nuestras ideologías. Vamos al siguiente término. Sí, me Okay. gustaría hablar aquí un poquito del Coliseo Romano, aprovechando que aquí lo pusimos. Fíjense qué interesante, porque el Coliseo Romano es precisamente la gran muestra de lo que se considera lo masculino y precisamente la gran violencia en lo que se considera masculino, porque la masculinidad también es altamente violentada. Así como lo femenino es altamente violentado, lo masculino también, ¿no? Y entonces el Coliseo significa la lucha del hombre por el dominio de la naturaleza. Voy a luchar contra el salvaje, voy a luchar contra la bestia que voy a poder derrotar. Es el poder del cuerpo sobre el poder de la naturaleza, pero también tiene muchos correlatos, por ejemplo, la fortaleza del hombre, el afán competitivo del hombre, la insensibilidad del hombre. ¿Por qué? Porque puede estar sufriendo las peores heridas y sin embargo eso no importa. Lo importante es que está luchando y que está salvando la vida y que está mostrándole a los demás cuál es su valía, su capacidad de morir por honor, es capaz de vivenciar todo esto y es precisamente el gran correlato de la guerra. Pero aquí vean el trasfondo es que lo más fuerte de todo es que estos hombres que eran forzados, porque eran forzados a luchar en los coliseos romanos, eran esclavos. No eran hombres libertos o no eran ciudadanos, eran esclavos que habían perdido la libertad por muchas razones y entonces en el momento en que ellos estaban ahí luchando en el Coliseo Romano, estaban mostrando su valía como varones, como hombres. Si ellos lograban ganarle a la bestia o lograban ganarle al animal o lograban ganar el combate, ellos podían alcanzar su libertad.
tenían la capacidad para alcanzar su libertad. Y eso es muy importante, porque quiere decir que incluso el esclavo en la cultura grecorromana se consideraba un hombre con honor que había perdido estas potestades. Pero si él actuaba como se esperaba que la sociedad lo determinara en ese sentido, podía volver a alcanzar su libertad. La mujer, en cambio, nunca podía alcanzar su libertad. O sea, la mujer hiciera lo que hiciera, aunque pariera 1000 hijos, aunque tuviera la situación que tuviera, no podía alcanzar su libertad, salvo muy, muy contadas excepciones legales y que regularmente tenían que ver con el padre, ¿no? O sea, con que el padre podía liberar a una hija, pero entonces esa hija no se podía casar, ¿no? Si quería seguir conservando su libertad. Entonces, fíjense cómo aquí está la semilla de lo que se considera el machismo, porque el machismo es una ambivalencia muy profunda y muy dolorosa, porque por un lado es el hombre que domina, es el hombre que acaba, es el hombre que no permite, que considera, que considera que lo que él dice o lo que él determina se hace porque puede, y sin embargo, por otro lado, es un hombre profundamente violentado por todas estas realidades. Es un hombre que ha sido violentado en todas sus demás dimensiones. Uh-huh. Adelante, Julia. Ok, vamos al siguiente término. Discriminación. La discriminación es consecuencia natural de la vinculación de todas estas prácticas. ¿Por qué discriminas? Porque me da miedo lo diferente, porque no lo soporto, porque me resulta incognoscible. Vean, por ejemplo, en la cultura griega, bárbaro es aquel que no habla la lengua griega. Ajá. Todo aquel que no habla como yo, que no piensa como yo y no actúa como yo, a ese sujeto lo voy a discriminar. Y entonces, la cultura occidental, ¿a quién discrimina? Discrimina a muchísimas personas. La cultura contemporánea va a tener este problema, esta resistencia. Yo me pongo a leer y a ver las noticias contemporáneas y mucho del discurso que se está manejando todavía, a pesar de que se pretenda ser incluyente, es un discurso discriminatorio. Pónganse a ver, por ejemplo, programas de comicidad en la televisión y los estereotipos que se manejan. Yo pienso en la comicidad mexicana, e inclusive una serie como MasterChef. MasterChef no es lo mismo cómo se trabaja en países como España, como Estados Unidos, y vean, por ejemplo, cómo se maneja en México. El racismo, la discriminación, la diferenciación, la segregación de las personas, la humillación, todo eso es los significantes que giran alrededor de esta palabra. Y pues bueno, no se diga discriminación hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia las personas en estado de vulnerabilidad. Ajá. Por eso es tan importante no solamente apelar a una equidad de género, sino a una igualdad de género, para buscar erradicar como un techo metafísico la discriminación, aunque sea imposible a nivel fáctico. ¿Por qué es imposible a nivel fáctico? Se lo podemos preguntar a Apple y a Habermas. En estas sociedades ideales donde todos estén hablando, siempre va a haber voces que no van a poder hablar. Ajá. El diálogo es el diálogo de los pares. Pero, desgraciadamente, ni aun cuando tengamos el mejor del Internet, vamos a darle interlocución a todos los individuos en todos los lugares, en todos los momentos. Es imposible, prácticamente, pero es deseable. Ajá. Piensen, por ejemplo, una película como La Guerra de las Galaxias. Esta potenciación de la guerra más allá de la Tierra. Y entonces, ahí sí es posible un diálogo entre diferentes tipos de seres, pero entre nosotros no. Nosotros vamos a estar considerando, y pienso, por ejemplo, en el discurso de la conquista, este otro que se me presenta enfrente, yo no puedo decir que tenga alma.
el gran discurso de Fray Bartolomé de las Casas respecto de Juan Ginés de Sepúlveda, que es un discurso importantísimo para España. Mientras uno está diciendo que eso es un homúnculo, el otro está diciendo es un ser humano. La sola enunciación del homúnculo en sí como discurso es un discurso discriminatorio. Nosotros tenemos como cultura el hábito de estar discriminando y quitándole la voz a aquel que no piensa, ni habla, ni convive, ni se comporta como nosotros lo hacemos. Y obviamente en el feminismo hay muchas pugnas y muchos pleitos internos, y por eso apelo yo a feminismos, no a feminismo, porque se evite y se elimine la discriminación. Si quieren, vamos al siguiente término. Creo que voy en buen tiempo, 14, 13, y estamos casi terminando. Cosificación de la mujer. ¿Qué implica la cosificación de la mujer? Se me antojaba meter el término amor romántico. Amor romántico que precisamente vamos a trabajarlo dentro de poco en una charla el próximo miércoles, en donde precisamente se vea cómo se busca a este eterno femenino para que sea la madre de mis hijos. ¿Qué implica la cosificación de la mujer? Un estereotipo. Quiero una persona que sea abnegada, sumisa, joven, bella, y que por favor no me cuestione. Esa persona va a ser el amor de mi vida. Pero si me cuestiona, si me problematiza, si me pone en jaque, si demuestra que no solamente es inteligente, sino que puede inclusive dominar en una relación, a esa mujer yo la voy a excluir de mi discurso y de mi vida cotidiana. Entonces, la cosificación de la mujer no es de los hombres neandertales. La cosificación de la mujer está presente en la cultura contemporánea. Por ejemplo, la apelación continua a la búsqueda de un cuerpo perfecto. Mientras se está diciendo que el hombre lo que importa es que sea inteligente, sea exitoso, tenga ciertos atributos, a la mujer se le está pidiendo todo el tiempo lo imposible. El cuerpo perfecto, el tiempo, la actitud y siempre estar presente para cualquier tipo de solicitud. Entonces, la clasificación de la mujer va a ser vista a nivel moral, a nivel ética, a nivel política, a nivel económica. Y cuando la mujer grita, ya basta, o cuando tiene manifestaciones de resistencia, se le tacha de loca. No es gratuito que en el siglo XIX una de las novelas que va a tener mayor impacto en la lectura va a ser precisamente Casa de Muñecas, de Ibsen. Casa de Muñecas es una mujer que está metida en el globo de lo local, cuidando a sus hijos, procurando a su marido, pero un día simplemente los abandona. ¿Y por qué los abandona? Eso es lo interesante de ese texto. Nosotros vemos todas las condiciones de posibilidad de esa mujer, pero nunca sabemos qué pasó después. Ella le va a dar un final tremendo a ese individuo y a sus hijos y simplemente agarra la maleta y se va. Ajá. La literatura tiene muchas veces esa vanguardia respecto a lo que nosotros muchas veces trabajamos en ética. ¿Por qué? Porque la literatura, recuerden, está trabajando con el mundo de la fantasía. Y entonces, ¿cuáles son los principales lugares en donde la mujer huyó de esta cosificación? Fue por medio precisamente del uso del lenguaje. En los diarios, en las novelas, en las historias que se contaba a sí misma, en los cafés literarios. Entonces, vamos a estar viendo que hay grandes escritoras, y pienso en Virginia Woolf, que decía, lo único que necesita una mujer es un cuarto propio. Claro, y todas sus implicaciones. ¿Quieres comentar algo sobre cosificación de la mujer? Sí, 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 y pues justamente lo que se comenta constantemente y que está muy, muy en la población y regularmente no nos damos cuenta. Cuando decimos, es que el concepto mujer, o regularmente no decimos mujer, decimos la esposa, ¿no? O sea, la mujer es la esposa, o es la mamá, o es la amante, o es la puta, o es la monja, o es algo, pero siempre es algo
convertido en un objeto objetivado para cumplir una función social, para cumplir un rol de género, para cumplir un estereotipo de género, pero no hay un concepto de la mujer y más allá de romper este concepto de la mujer como persona, la persona que está detrás de todas estas facetas, ¿no? Entonces, es muy fácil estereotipar a las mujeres en todos estos roles y precisamente mientras más lo hacemos, más estamos cosificando. O sea, yo he escuchado muchas personas no saben cómo se llaman sus mamás, o sea, se llaman mamá, o sea, es la mamá, no tiene un nombre, no tiene un nombre propio, y si no tiene un nombre propio, tampoco tiene una vida propia. ¿Cuál es la función? Pues la función es cumplir ese rol de mamá, o la función es cumplir ese rol de esposa, o ese rol de amante, o el rol que quieran asumir, ¿no? Pero siempre es estar cumpliendo con ese rol a partir de una cosificación. Ujú. Adelante, Julia. Sí, ya casi empezamos a cerrar y entonces viene los tipos de violencia, obviamente, hacia el universo femenino. Los tipos de violencia van a ser de carácter psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual, contra los derechos reproductivos y la más terrible, la violencia feminicida. Eh, Comenta Marta Lamas que ella no está de acuerdo con la ley de acceso hacia la violencia que se hace para la Ciudad de México. Ciertamente hay una imagen muy desprotegida del terreno de lo femenino. Sin embargo, pónganse a ver las últimas reuniones de trabajo respecto al aborto y la mayor parte de los jueces son hombres decidiendo sobre algo que pertenece al ámbito de lo femenino. Ajá. No voy a trabajar ahorita estos temas porque eso sería extender muy ampliamente la charla, pero lo que estamos haciendo aquí es enunciar. Esta violencia es una violencia sistemática, piensen, por ejemplo, en la violencia de carácter psicoemocional. Highlight. Gaslight es el estar disminuyendo a nivel mental la autoconfianza del individuo viviendo de manera cotidiana. Eres una tonta, eres una boba, dices puras tonterías, no te voy a poner atención, eso es una nimiedad, no me quites el tiempo. Entonces, poco a poco, está basado en una película de los años 50. El término va a ser acuñado posteriormente por los psicólogos. Es una manera de minar la confianza del individuo en sí mismo. Ajá. Cuando ya la persona ha sido tan golpeada a nivel emocional, ya lo demás se da en decantado a nivel físico, patrimonial, económico y, por supuesto, la violencia de carácter sexual y el enganche de la codependencia emocional. Precisamente por eso las feministas trabajan tanto la deconstrucción del mito del amor romántico. El amor romántico, que insisto, nada más lo enuncio un poco aquí porque ¿qué es lo que implica? Una cosificación de la mujer, una mistificación de una relación asimétrica y un abuso de carácter psicoemocional. Tú eres mi mujer niña, mi niña mujer, y lo cantas en una cumbia. Y entonces, como en la cumbia estás bailando y estás cantando, desde el aspecto imaginario, tú te estás viendo a ti misma como una niña mujer. Entonces, la chica contemporánea, una joven de secundaria de 12, 13, 14 años, ve de lo más normal es buscarse un sugar daddy. Un sugar daddy que además le compre sus juegos, sus maquillajes y que le dé dinero. Una prostitución velada. Ajá. Y entonces, si un hombre de 30 años, 25 años, seduce a una jovencita de 14, 15 años, está en edad de merecer. Entonces, ahí viene otra palabra que aquí no voy a trabajar, que es la palabra abuso. Ajá. Todo esto va a generar una gran nube y ya es nuestro siguiente término. La violencia de género. La violencia
violencia de género es una violencia de carácter multidimensional, que como ustedes pueden ver, no se puede definir en una sola terminología. Es histórica, es social, es cultural, está vista entre pares, tiene niveles de micromachismo, tiene niveles de herencia sociocultural y que se tiene que evidenciar. La tercera y la cuarta ola feminista, precisamente en los debates, va a estar trabajando esta cuestión, el erradicar la violencia de género, porque nosotros tristemente somos célebres como mexicanos en tener el número 1 en violencia feminicida en el mundo. Una cultura que te está cantando mujer, niña, mi niña, mujer, tú eres lo máximo que yo puedo tener en mi vida. Al mismo tiempo, si me dejas, tengo el derecho sobre ti y te mato. Las características del feminicidio no lo vamos a trabajar en esta sesión, eso amerita una sesión larga y es más en varias fases porque el feminicidio tiene que comprenderse en todas sus aristas. Ajá, solamente lo enunciamos y manifestamos, obviamente, yo creo, en este programa, estamos en contra de ese tipo de defensa, ¿no? No existe este romanticismo de la violencia hacia la mujer. Es violencia, punto. El feminismo, entonces, ¿qué es? El feminismo, antes que nada, es un discurso político que busca una justicia. El feminismo va a ser una teoría y va a ser una práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que están viviendo, van a tomar conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón para acabar con ellas y para cambiar a la sociedad. Esto lo escribe Nuria Varela en un texto que nosotros estamos recomendando, que es Feminismo para Principiantes. Ajá. El feminismo es lo que pretende erradicar este tipo de injusticias. Busca visibilizar lo que se considera como natural. Pero ponemos la palabra feminismos porque no es uno solo. Hay feminismos liberales, radicales, hay feminismos ecológicos, hay muchísimas formas de explicación de las asimetrías, porque somos muy diversas las experiencias de la mujer. Entonces, aquí se va a vincular con el término perspectiva de género. La perspectiva de género tiene como fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de resignificar la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. Hay una conferencia muy importante que es la conferencia de Beijing, en la cual mujeres de diferentes países logran acuerdos que se van a firmar y precisamente van a generar esta gran fuerza que es el feminismo o los feminismos contemporáneos. Tema. Bueno, vamos a estar viendo que muchas de las luchas feministas están aparejadas con las luchas de los derechos humanos. Cuando aparece la primera fase de los derechos humanos, recuerden, van a ser hijos de la Revolución Francesa. Así como hay una búsqueda de derechos humanos, también hay una lucha aparejada feminista. Cuando viene la segunda fase de los derechos humanos, después de las guerras, vamos a estar viendo que precisamente viene el gran boom de los diferentes feminismos. Y en esta tercera generación de derechos humanos se están hablando de la tercera y la cuarta ola feminista. O sea, casi siempre ha ido de la mano el discurso de los derechos humanos con el discurso feminista. Nuevas masculinidades. Es de esperarse, obviamente, que nosotros estemos hablando ya de otra forma de ser hombre y otra forma de ser mujer. En las nuevas masculinidades vamos a estar viendo, y por eso aquí pongo esta imagen de este individuo que se permite el estar acariciando a un ser vivo y el estar no mostrando esa parte que se considera como viril. Las nuevas masculinidades van a estarse trabajando muchísimo en la cuarta ola y precisamente qué es lo que se busca, trabajar esa parte que ha sido mutilada.
Aquí podríamos recomendar a Coral Herrera Gómez, que es una feminista escritora, que va a estar trabajando precisamente la ruptura de este tipo de relaciones, ¿no? Mujeres que ya no sufren por amor, hombres que ya no maltratan a las mujeres, y muchos de los discursos libertarios, sobre todo en el terreno de la literatura. En literatura y en la parte de la sociología, vamos a estar viendo que van a ser los terrenos más trabajados por teóricos y por teóricas y por escritores que están a favor de una otra masculinidad. Sororidad. Así como en la Revolución Francesa se hablaba de legalidad, igualdad, fraternidad, frater viene de frater igual, el que es igual a mí, el hombre. Y entonces de la palabra francesa sœur va a salir la palabra sororidad. Esta imagen en movimiento nos habla de las grandes diversidades que hay en el discurso de lo femenino. Ajá. Inclusive nos atreveríamos a decir que la sororidad va a apelar a nuevos humanismos, humanismos distintos e inclusive que no estén centrados de manera antropocéntrica, pensando, por ejemplo, en términos de mundo, en términos de universo. Siguiente término. Si quieren, vamos al siguiente. ¿Se me escuchan? Sí, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Falta siguiente término. Diversidad cultural. Ya con esto estamos terminando prácticamente nuestra intervención y pues bueno, les agradecemos. Nosotras estamos apelando a un respeto, a una tolerancia, a una inclusión, a, un, a una utopía cultural. Y precisamente el apelar a la diversidad cultural es a podernos ver en nuestra diferencia, de nuestra singularidad. Vamos, si quieren, ya a la siguiente imagen, que ya es la apelación de las sugerencias bibliográficas. Básico, pero importante. Celia Morós y Ana de Miguel, 3 volúmenes sobre teoría feminista, que nos van explicando las diferentes olas del feminismo. Están concretos, son sencillos, de fácil lectura y de fácil acceso. George Duby y Philippe Ariès, Historia de la vida privada, en específico el volumen 4 y el volumen 5, dedicados a siglo XIX y siglo XX, están en biblioteca y están en bibliotecas digitales. George Duby y Michel Perrault, Historia de las mujeres en Occidente, otra vez, volúmenes 4 y 5, donde se está hablando siglo XIX y siglo XX. Clásico, que es Simone de Beauvoir, donde en el segundo sexo nos está explicando este parteaguas. El texto clásico de Michel Foucault en 4 partes, que es la historia de la sexualidad. El primer volumen es del 76, la segunda parte y la tercera son de 84, y la última parte va a editarse ya de manera póstuma en 2019. Y otro básico, Nuria Varela, Feminismo para principiantes, y con eso terminamos nuestra intervención. Gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos varias preguntas e intervenciones del público. Si gustan, podré irlas leyendo en bloques de 3 en 3 para que puedan ir pues dando respuesta y comentando las inquietudes que se han vertido en el Facebook. Comenta Andrés Tijerina. Creo que la inclusión de género va más allá de la modificación de un lenguaje, que lo que distorsiona es una lengua y que seamos honestos. Si hoy por hoy no podemos romper aún con los estereotipos evidentes y faltas increíbles a los derechos humanos, modificar a favor todo un lenguaje, siento que es una verdadera pérdida de tiempo, cuando tendríamos que ver la relevancia de la inclusión desde el respeto a cómo quieres ser visto. ¿Te consideras hombre? Pues hombre. ¿Te consideras mujer? Pues mujer. No, puede ser ambos, o ser ninguno, o ser perro, o ser gato, o hasta ser caballo.
Eres un ser humano y tendremos que tratarte con el género que tienes o que en su defecto te gustaría manifestar, e incluir en derechos a todos la sociedad igualitariamente sin distinción ni discriminación. Pero el tema del no binarismo, más allá del machismo, creo que es una verdadera falacia que se produce por el constructo de unos cuantos y no de la humanidad. En segundo lugar, Aidu Bemen dice, no estoy de acuerdo con esta información, ya que me parece que se está dejando de lado la biología, la genética y hasta la naturaleza, y con estos argumentos se omite la importancia y las funciones biológicas. Y finalmente, Erika Fajardo comenta, en los orígenes del hombre, los hombres salían a cazar y las mujeres hacían tareas de recolección. Desde el punto de vista biológico, el hombre tiene características físicas de mayor fuerza, más fornido, etc. La mujer es más chica, no tiene tanta fuerza y tiene que cuidar a los hijos, dado que morían jóvenes. Desde esa visión es justo decir que es un patriarcado. ¿A partir de qué periodo histórico podemos empezar a aplicar el término de género? Ok, muy bien. ¿Quieres iniciar? ¿Quieres que inicie? Julia, adelante, adelante. Ok, perfecto. Primero, con el comentario de Andrés Tijerina, gracias. La modificación del lenguaje es importante. Ya el solo hecho de tomar conciencia de que tienes un lenguaje sexista y machista ya es un avance, ¿no? Ahora, si escuchas de nuevo la charla y ves lo que implica el manejo del lenguaje, el lenguaje te constituye y te hace persona. Y entonces es muy difícil que nosotros le quitemos esta dinámica al lenguaje. El lenguaje está vivo, nosotros lo estamos habitando. Entonces, por ejemplo, yo me imagino a Dante Alighieri siendo censurado por estar vulgarizando al griego y al latín. No tendríamos las lenguas romanceadas que nosotros ahora estamos viviendo. Más bien es la cuestión política lo que nos está no gustando, ¿no? Eh, no podemos negar que otras voces y otras personas están manifestándose y entonces debemos darle palabra, debemos de darle escucha. Desgraciadamente, la cultura machista está muy enraigada y pues, hay que empezarla a cuestionar y a problematizar. Ahora, eh, estamos diciendo que estamos trabajando con un vocabulario técnico, que estamos adecuando, estamos dando una interpretación. Y precisamente el punto de vista biológico es apelar a una falacia. Ajá, la biología también se construye históricamente. No existe la biología, existe la historia de la biología. Existe la historia de los errores de los discursos biológicos. Si hay algo que es equivocado es precisamente el discurso de las diferentes ciencias. Por eso no existe el científicamente comprobado. La ciencia no tiene esa tarea. La ciencia es una teoría. Ajá. Y pues bueno, aquí no vamos a ponernos a discutir sobre filosofía de la ciencia, y mucho menos para discutir sobre filosofía de la biología. Ya tuvimos la gran sesión inaugural con la doctora Giovanni Guerrero, que de manera magistral estuvo deconstruyendo estos discursos. Sí. Bueno, pues interesantes las posturas porque además se engloban muy bien. Aquí lo que estamos planteando es desde una perspectiva filosófica. Lo que estamos diciendo desde una postura filosófica es que cuando indagamos qué es el ser humano, lo que vamos a encontrar es que cuál es la naturaleza del ser humano, digamos, cuál es la naturaleza humana. Obviamente el ser humano tiene una biología, por supuesto que tiene una biología y está vinculado a una biología. Sin embargo, ese no es la característica principal que podríamos decir fundamenta al ser humano, porque el ser humano escapa de la biología. El ser humano rompe con la biología y rompe todo el tiempo. Y tan es así que vamos a ver retos a lo largo de la historia y a lo largo de la cultura donde el ser humano tendría que haber sido tal cosa y sin embargo rompe con eso y hace otra cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene un determinismo biológico
tan fuerte o tan contundente, podríamos decir así, si lo queremos matizar, como otras especies, ¿no? Diríamos, ¿cuál es la cualidad más importante que tiene el ser humano? Pues su libre albedrío, la libertad. Y la libertad implica que nos podemos construir como queramos, que nos podemos construir desde otras perspectivas. Cuando decimos romper, decimos las funciones biológicas, claro, los seres humanos tenemos funciones biológicas, pero podemos decidir si tenemos hijos o no tenemos hijos. Por ejemplo, las mujeres. No le podemos pedir a un hombre que tenga un hijo, o sea, que digamos, no que tenga, sino que viva el proceso del embarazo. Biológicamente, las mujeres nos embarazamos, efectivamente, pero no nos comportamos como otras especies, que tenemos que embarazarnos y tener a nuestros hijos a fuerzas, sino que las mujeres podemos decidir si queremos hacer uso de esa potencialidad biológica o no. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una biología, pero estamos transformando todo el tiempo nuestra biología. Y desde siempre hemos transformado nuestra biología. No es que ahorita sea el momento en que estamos decidiendo ser perros o gatos o conejos, no, sino que seguimos transformando nuestra biología porque gran parte de nuestro ser tiene que ver con la cultura, con la historia, con lo social, y esta parte nos impacta muchísimo. Justamente yo ayer estaba leyendo un texto muy hermoso que es de Pico de la Mirándola, que se los recomiendo, que se llama La dignidad del hombre. Y al decir la dignidad del hombre se refiere al ser humano, la dignidad del ser humano. Y ahí lo que dice, ¿cuál es la cualidad más importante del ser humano? O qué es lo que Dios le ha atribuido, porque todavía estamos en un lenguaje donde habla de que Dios da los atributos. ¿Cuál es el atributo más importante que Dios o que la inteligencia universal le ha dado al ser humano? La potencialidad de cambiar, la potencialidad de cambiarse, de transformarse. Es más, dice, el ser humano es un camaleón, y es un camaleón porque tiene esas cualidades de modificarse, tiene esa plasticidad. Entonces, cuando hablamos de binarismo, lo que estamos diciendo es, justo el binarismo no es un tema de la biología, nada más, el binarismo también es un tema de la historia, es un tema de la sociedad, es un tema de la cultura, y esto de que del lenguaje, pues sí, efectivamente, el ser humano se construye más allá del lenguaje, pero hay un filósofo que a mí me gusta mucho que se llama Heidegger, que dice, el lenguaje es la casa del ser. Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en el lenguaje, también estamos transformando y modificando nuestro ser. Entonces, no es tan sencillo distinguir, o he escuchado, el lenguaje es neutro, o el lenguaje no tiene ni esto ni esto, pero el lenguaje tiene muchas connotaciones que implican lo social, que implican lo político y que implican lo cultural. O sea, no existe el lenguaje neutro, no es cierto que exista el lenguaje neutro. En el lenguaje está contenido la ideología también. Y bueno, eso es lo que yo podría decir. Sí, continúo con las preguntas Okay. de quienes han puesto algo en el Facebook. Miriam Alquicira pregunta, tercer género, ¿podría mencionarme algún ejemplo? Como mujeres es necesario superar la historia de discriminación de género. Superemos ese conflicto de inferioridad. Todos los seres humanos somos dignos de respeto. Soy mujer y no me agrada el concepto de machismo y feminismo. Posteriormente, Monse González, Ciencias Políticas y Sociales, pregunta, ¿podrían ahondar en cómo el patriarcado afecta a los varones? Considero que para ahondar en los orígenes y contextualización del patriarcado, sería importante la lectura del origen de la familia, la propiedad y el Estado de Engels. Y Eilse Vélez comenta, las mujeres sí necesitamos poder, pero no sobre los otros hombres, sino sobre nosotras mismas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, ya que no gira alrededor de la figura masculina. Ay, qué buenas preguntas. Adelante, Julia. Sí, muy bien. Bueno, primero, con la primera compañera que no percibí su nombre, la apelación al tercer género, es que de manera sociocultural nos construimos. Y entonces hay culturas que son distintas simplemente, ¿no? Precisamente les estaba hablando de los isras que están en la cultura hindú. Ellas se casan con el dios. Entonces,
es un legado, ¿no? Es un honor pertenecer a esta casta, es una casta divina. Entonces, ellas, ellos se conciben a sí mismos desde la otredad. Ajá. Eh, Acuérdense que, pues bueno, además hay una historia de las religiones. No es lo mismo las primeras manifestaciones culturales de este grupo social a el horizonte contemporáneo, pero sigue estando esta práctica. Y entonces se les considera seres divinos, seres con capacidad de adivinación, están cuidando los templos y no son mal vistos. En otra charla donde estuve yo en calidad de asistente, se habló también de los muches, que en nuestra cultura mexicana están vistos de manera legal, de manera consciente, no son vistos de una manera denigrante. Ajá. Eso tiene que ver mucho con los usos, las costumbres y los hábitos de estas comunidades. Y entonces, la discriminación no es una discriminación universal. Eso tiene que ver de acuerdo a la cultura y el ambiente en donde nosotros nos estamos moviendo. Hay personas que no discriminan porque tienen un modelo de educación crítico. El modelo de educación crítico va a ser transmitido desde la familia, no desde las escuelas. Ajá. Y entonces, si en tu hogar hay un respeto entre los padres, entre los abuelos, entre los tíos, y tú ves al vecino y lo respetas y convives con él, pues disminuye la segregación y la discriminación. Pero desgraciadamente también hay ambientes que no tienen que ver con el nivel económico, sino con el nivel cultural, en la cual lo que se enseña es el odio. Entonces, en esos odios, pues precisamente se fortalece la discriminación, no se diga hacia las mujeres. Yo recomiendo siempre, cuando estoy trabajando en clases, ver series y ver películas, para que desde la otredad de la ficción veamos la transformación de los usos y costumbres. Yo no soy para nada parecida a las mujeres de mi casa y soy parte de mi familia. ¿Por qué? Porque el modelo de educación, el modelo de apropiarme de mí misma, lo he estado transformando entre lo que me heredó mi familia y lo que estoy viviendo ahora en mi madurez como persona. Por eso voy a la segunda pregunta. ¿Afecta el patriarcado a los varones? Por supuesto. Todo el tiempo nosotras lo estábamos diciendo. Eh, Raro el individuo que te diga, mira qué feliz me siento de estar en este universo del machismo. Y de hecho, vinculen patriarcado con alcoholismo. ¿Por qué tan fuerte el nivel de alcoholismo en nuestra cultura mexicana? Porque solamente cuando estás completamente drogado manifiestas que tienes problemas emocionales. En tus cinco sentidos, no. De hecho, pónganse a ver, ya que les gustan tanto las metáforas médicas, cuáles son los padecimientos físicos y psicológicos que tienen las personas que se reprimen. Y entonces vamos a ver un grado de represión y de enfermedad fuertísimo, desgraciadamente, en nuestros colegas varones. Yo no estoy en contra de los hombres, ni Gema está en contra de los hombres. Creo que debemos de desmantelar el discurso patriarcal, aun cuando de repente se nos cuele por los micromachismos. Ajá. No, no, la crítica no te hace inmune, no nos vacunamos. De hecho, yo me descubro también en micromachismos. Desgraciadamente o agraciadamente, soy hija de mi cultura, soy mexicana, convivo con mexicanos, vivo en una zona en la cual están muy arraigados los estereotipos. Y entonces llega un momento en el cual yo digo, aquí me desmarco. Por eso, no todas las mujeres aspiramos al poder patriarcal. Hay muchas formas de ejercicios del poder. Esa sería mi participación. Bueno, pues yo complementaría diciendo ahí, pues que en primer lugar, efectivamente, los hombres también son víctimas del patriarcado, a pesar de que los hombres sean el sujeto privilegiado del patriarcado. También, si nos vamos, precisamente por eso exponíamos al principio esto de las dimensiones humanas y el circulito, cómo los hombres se ven afectados en dimensiones importantes y profundas de su ser que no pueden desarrollar.
Y entonces el no poder desarrollar una dimensión humana es tremendamente frustrante, es una cuestión fragmentaria y es una cuestión que genera mucho dolor y sufrimiento. O sea, el no permitir la educación, por ejemplo, a mujeres, es una cuestión que está rompiendo y que está maltratando a las mujeres. El no permitir que un hombre desarrolle su dimensión emocional, que no desarrolle su dimensión estética, que no desarrolle su dimensión espiritual, por ejemplo, lo está rompiendo y lo está fragmentando, y mucho de eso se trabaja en las nuevas masculinidades. Entonces, cuando estamos diciendo patriarcado, aquí, ojo, y muy importante, no estamos diciendo, cada uno de ustedes como individuos son terribles y nos dominan y nos... No, estamos diciendo es una estructura social y económica, y me encanta que hayan hecho alusión a Engels, porque precisamente Engels es el primero que pone el dedo en la llaga y dice, esto no tiene que ver con cuestión moral, tiene que ver con cuestión económica, tiene que ver con cuestión de que es una estructura que está diseñada de una manera, orientada de una manera y que afecta a los individuos, a las personas en general. También, por ejemplo, ahora que dicen ni machismo ni feminismo, y que también lo he escuchado mucho, a ver, momento, machistas somos todos y todas. No es que los hombres sean machistas, o también muchas veces dicen, mira, es que las primeras que educan con el machismo son las mujeres. Claro, las mujeres educamos desde el machismo, y educamos desde el machismo porque estamos inmersas en una estructura social y política y económica. Entonces, si preguntamos, ¿quién es machista, los hombres o las mujeres? La respuesta sería, machistas somos los hombres y las mujeres. O sea, machistas somos todas las personas que estamos y que hemos asumido una cultura, que hemos asumido una estructura social, que hemos asumido una estructura política, pero no podemos equiparar tampoco machismo con feminismo, porque son dos cosas distintas. Lo explico muy rápido. El machismo es una forma de ser y una forma de estar a partir de una estructura que nos mueve y que nos configura y que nos construye. En cambio, el feminismo es una postura filosófica, teórica, científica, es una postura de conocimiento, es una perspectiva que va a tener una perspectiva teórica. ¿Quién puede ser feminista, los hombres o las mujeres? Pues ambos también. O sea, no es que, es más, diríamos, ¿quién fue uno de los primeros grandes feministas? Pues Engels, Federico Engels, cuando escribe El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es un texto que realmente uno dice, wow, es muy importante. ¿Por qué? Porque está marcando precisamente en su gestación todo lo que después se va a hablar desde el feminismo. Entonces, no es que las mujeres seamos feministas y los hombres seamos machistas. Quiere decir que la estructura social es machista y que la forma de criticar esta estructura social es una teoría y es todo un sistema teórico, filosófico, científico de pensamiento que también se vuelve una práctica política llamado feminismo. Pero no es que las mujeres no tengamos que adherir al feminismo y los hombres nos tengamos que adherir al machismo, son cosas distintas, son categorías bien diferentes. Y finalmente, sobre el empoderamiento, no es que nos empoderemos sobre los hombres o incluso que nos empoderemos sobre nosotras mismas, lo cual es cierto, hay que empoderarse sobre uno mismo siempre, pero no es que nos empoderemos sobre los hombres o sobre las mujeres, nos empoderamos en una estructura social, política y económica, porque de tal manera que el sujeto que está empoderado, el sujeto que se puede mover en lo público, en lo privado, el sujeto que puede hablar, el sujeto que puede generar posibilidades, es el sujeto que va a dictar en un momento dado y que va a conformar en un momento dado la ideología, ¿no? Y precisamente por eso la ideología ha ido cambiando y la cultura va cambiando y va cambiando a partir de este empoderamiento, pero no es un empoderamiento individual o un empoderamiento de uno sobre otro, es un empoderamiento sobre la estructura política que es así, debe de cambiar. ¿Y para qué debe de cambiar? Para una igualdad. No estamos diciendo, ya no queremos patriarcado, ahora vamos a construir un matriarcado, si es que alguna vez existió ese concepto de matriarcado. Dice Engels que sí, que alguna vez existió el matriarcado y que después surgió el patriarcado, pero no está confirmado por la antropología. Lo que estamos diciendo es, vamos a acabar con el patriarcado para hacer estructuras sociales, políticas y económicas más igualitarias, donde todas las personas nos sentamos representadas y no vivamos determinismos en ese sentido. Y listo.
Sí, leo las tres últimas preguntas a reserva de que a lo mejor se puedan revisar el Facebook y a lo mejor contestar muchos de los cuestionamientos. Taco de Oreo pregunta, entonces, para hacer que los roles de género se erradiquen, ¿es necesario borrar de la cultura los cuentos, poemas y más expresiones del pasado? Posteriormente, Romero comenta, debemos ser claros al mencionar que la igualdad no tiene que ver con una lucha de poderes, sino en igualdad de derechos y oportunidades. No se trata de ver quién manda y tampoco de recriminar a todos los varones, pues también las mujeres ejercemos violencia y también somos machistas. Y Guadalupe Zarco pregunta, ¿existe alguna justificación feminista para el uso del lenguaje inclusivo? Ok. ¿Empiezas, Julia? Sí, si quieres. Ok. Primero, ¿debemos abordar de la cultura los cuentos y las tradiciones? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque son una herencia, son un legado. De hecho, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer evidentes los presupuestos, eso sí, y cuestionar. Pienso yo, por ejemplo, en los cuentos infantiles como Caperucita y el Lobo, que es lo que te están diciendo, pero el mismo Charles Perrault, cuando Perrault lo está escribiendo, tiene toda una carga moral y de análisis. Lo que pasa es que a nosotros ya nos regresaron y se transformaron. Precisamente eso es lo dinámico del lenguaje mitológico. El lenguaje mitológico, ¿cómo se transmite? En fábulas, en narraciones, en cuentos. Y nosotros, por medio de los cuentos infantiles, los repetimos y los interiorizamos. Por eso son un legado sociocultural. Jung dice, es inconsciente colectivo. Ajá. Y a partir de eso, nosotros vamos construyendo una cierta manera de ver el mundo. Ajá. Eso va con relación a la primera pregunta. Yo no creo que se deben borrar los cuentos, pero sí el marcar la evidencia de hacia dónde nos están llevando. ¿Quién está traduciendo? ¿Qué es lo que está persiguiendo? Es más, si nos ponemos a hacer un seguimiento arqueológico, ahí yo recomendaría, por ejemplo, psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, para comprender cómo se empezaron a hacer, cómo se transformaron y ahora cómo los estamos viviendo. Ajá, como La Cenicienta, Bella Durmiente, Bella y Bestia. Bella y Bestia, por ejemplo, es una novela del siglo XIX. No es un cuento ni medieval ni renacentista, cosa que sí tiene Blancanieves, Blancaflor y, por ejemplo, Perrault mismo, que tiene Caperucita Roja, Chaperon Rouge, tiene de tradiciones orales. Italo Calvino tiene una colección hermosa de cuentos populares italianos, donde ustedes pueden ver otras vertientes de los cuentos. Y bueno, en México, canastas de cuentos populares, ¿no? Pues cuentacuentos. Ahí vamos a ver otro tipo de narratividad y de tradición, sobre todo en la oralidad. Bueno, la igualdad. ¿Todos luchamos por el poder? Pues sí y no. El poder es una entidad que acompaña a la humanidad, pero precisamente nosotros estábamos hablando de diferentes micropoderes. No necesariamente en el feminismo se está persiguiendo el poder fálico. Se buscan otro tipo de fines y otro tipo de principios. Ciertamente, y lo vinculo con la siguiente pregunta, algún tipo de educación, y yo pienso, por ejemplo, en educación que se vivió hace 20, 30 años, las mujeres ejercían violencia y de una manera cruel, ¿no? Los golpes a los hijos, los maltratos, simplemente el asunto de la virginidad. La virginidad es un mito machista. Ajá. Ahora, por corrección y por educación, decimos, inicia la vida sexual de una persona. Qué diferente de decir, esta persona vale porque es virgen. Tú dices, bueno, ¿por qué cosificar a una mujer porque no vive sexualmente el ejercicio de su cuerpo? Ella no vale más y no vale menos. Por ejemplo, a mí me molesta mucho que me digan señorita. Yo soy mamá. O sea, yo ya pasé por el proceso de la maternidad. Me gusta mi feminidad. Y cuando me dicen señora, yo no me siento para nada mal. Ah, ¿por qué? Porque además lo estoy viviendo. Pero cuando me dicen con mala intención, ya siéntese señora, ahí tú dices, estoy viendo la carga machista de tu discurso. Las mujeres y los hombres ejercemos violencia, sí,
pero nosotros lo que pretendemos es hacer una corrección y frenar. Por ejemplo, en el ámbito cotidiano, de ninguna manera, de ninguna de las formas está justificado golpear a un niño. Y eso sí lo defiendo a capa y espada. No existe la nalgada pedagógica, no existe el no me quedó de otra. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está poniendo de manifiesto es que precisamente te faltaron herramientas de convencimiento, faltaron herramientas emocionales para lograr la empatía del otro. Y la última, ya se me fue, pero le doy chance a Gema porque ya casi estamos sobre tiempo. Sí. No, qué cosa tan horrible sería que quitáramos todas las narraciones y los mitos y las obras literarias y todo lo que nos genera y nos ha generado una cultura, por supuesto que no, de hecho, la maestra Julia y yo somos especialmente admiradoras del pensamiento simbólico y de todo lo que representa el pensamiento simbólico en las narraciones. Entonces, para nada. Pero lo que es cierto, y eso no tenemos que hacer nada porque es una realidad, es que existe una hermenéutica o una interpretación. Quiere decir que cada cultura va a interpretar las mismas narraciones de diferentes maneras. Y eso es una realidad, o sea, eso no lo podemos evitar. Cuando interpretamos, cuando leemos una narración, cuando leemos un mito, cuando estamos en la sintonía de leer algo del pasado o de leer algo del presente, siempre vamos a hacerlo desde una perspectiva de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y eso no lo podemos dejar a un lado. Entonces, no es lo mismo como leen Tristán y Isolda una mujer, un hombre, cualquier persona en la Edad Media, que cómo leemos Tristán e Isolda nosotros, como una sociedad contemporánea, y cómo lo van a leer las futuras sociedades. Eso es bien diferente, y en esa diferencia radican todos estos conceptos de los que estamos hablando. Cuando narramos, por ejemplo, a un niño, a una niña que se está formando en género, en perspectiva de género, y sin imponerle eso, ni siquiera necesitamos hacerle preguntas o casi casi dogmatizarlo, ¿no? Y llevarlo, narramos algo y el propio niño o la propia niña hace una interpretación, les gusta el cuento, les agrada el cuento, encuentran el concepto moral del cuento, pero también dicen, pero, pero aquí tal, ¿no? Y entonces anexan su propia realidad, lo que ellos consideran su realidad, porque estamos interpretando siempre desde nuestra cultura. Entonces, no nos neguemos a leer las cosas, digamos, más patriarcales o más machistas. La lectura siempre es buena y los libros siempre son buenos y las narraciones son una maravilla. Y justo yo me quedaría con eso. No se trata de cambiar toda la cultura o agarrar toda la cultura y de pronto ya tirarla a la basura y romper con todo. Se trata de aprender a ser más finos, mejores personas en nuestras formas de relacionarnos con las demás personas y ser inclusivos en ese sentido. La inclusión no tiene que ver con una moda, la inclusión tiene que ver con una educación. Mientras más educados somos, como cultura, como sociedad, como personas, más vamos a aceptar la posibilidad de la diversidad, porque más vamos a tener la capacidad de observar que en la naturaleza, en realidad, la diversidad es lo que existe y lo que genera todas las potencialidades. Entonces, bueno, pues yo me quedaría al final con esa idea. Podemos tener un lenguaje inclusivo o no tener un lenguaje inclusivo, eso es decisión de cada persona. Pero lo que sí es cierto es que el lenguaje genera realidades, eso también es verdad, el lenguaje genera realidades. Entonces, cuidar nuestro lenguaje es importante también porque tiene que ver con esa sutileza y con esa forma de tratar a los demás y de ser con los demás y de generar otras realidades. Y bueno, pues yo básicamente ahí lo dejaría. Sí, muchas gracias. A nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecemos a Francisco Hernández y David Cifuentes que hacen posible esta transmisión vía Facebook y Zoom. Agradecer a las profesoras Julia Luna y Gema Góngora por esta exposición tan importante y detallada. Y los invitamos y les invitemos a la próxima sesión, donde se hablará sobre bioética, género y arte. Muchas gracias, buenas tardes. Que todas sus familias y seres queridos estén bien. Hasta luego.
Hasta luego.